Bien, pues sin más preámbulo, le cedemos el micrófono a la doctora María Luisa Aspe Armela. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. En la encíclica Laudato Si, cuya presentación hoy nos reúne, el Papa Francisco profundiza en la propuesta que iniciara con la exhortación Evangelii Gaudium de una iglesia que sale al encuentro del Dios que se encarna en la historia. Dirigida el Laudato Si a los no a los creyentes, sino a todas las personas de buena voluntad, el Papa ubica el cuidado de la casa común como el tema central que a todos interpela. El sentido de su mensaje parece estar orientado, como en ocasiones previas, a acicatear a la Iglesia, a salir de su zona de confort y ponerse al servicio de la humanidad. En ese contexto, la crisis ambiental parece tener en Laudato Si un doble objetivo. Es de tal manera importante que convoca a propios extraños a empeñarse en una tarea compartida. Y es también un pretexto para detonar cambios de fondo en la manera en que los creyentes, hijos de la Iglesia, vivimos nuestra fe. Y es que la cuestión ecológica es un asunto universal. No hay ser humano, institución, confesión religiosa, Estado u organización no gubernamental que pueda desentenderse de las condiciones de vida del planeta ni abstraerse de las implicaciones de su deterioro. El cambio climático es un problema transversal que sin distingos de algún tipo afecta a toda la humanidad. La carta encíclica fue dada a conocer el 18 de junio de este año en la Ciudad del Vaticano por el cardenal Turkson, presidente del Pontificio Consejo, Justicia y Paz. Fueron sus comentaristas el metropolitano de Pérgamo, John Ciciolas, en representación del Patriarcado Ecuménico, el profesor John Schellnhuber, a quien ya se refería el doctor Sarucán, fundador y director del Instituto Potsdam para la investigación del impacto climático y nombrado recientemente miembro ordinario de la Academia Pontificia de las Ciencias. Caroline Wu también presentó, es presidenta del Catholic Relief Services y exdecana del Mendoza College of Business de la Universidad de Notre Dame. En representación de las iniciativas civiles a favor de un ambiente sano y equilibrado, estuvo Valeria Martano, maestra durante 20 años en la periferia de Roma, que en un contexto de crisis humana, crisis medioambiental, logró concretar iniciativas comunitarias a favor del cuidado de la casa común. Un cardenal africano, un ortodoxo, un científico agnóstico y 2 mujeres, una oriental y otra italiana dedicada a trabajar en los márgenes con los excluidos. La elección de estos presentadores, así como la firma de la encíclica en la fiesta grande de Pentecostés, no parece fortuita. El Papa, una vez más, busca unir en la diversidad. Asimismo, no parece casual que el Papa Francisco haya publicado la encíclica en vísperas de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizará a fines de noviembre en París, con la finalidad de que sea vinculante para los estados y lo firmen especialmente los que más contaminan la atmósfera. Hagamos votos para que no sea otra cumbre borrascosa. Recorrido histórico en el cauce preconciliar de la doctrina social cristiana. Laudato Si se inscribe a manera de síntesis en la doctrina social de la Iglesia y en línea de continuidad con encíclicas anteriores. Sigue el método ver, juzgar y actuar y hace memoria de las enseñanzas de la Iglesia sobre el cuidado de la naturaleza desde Juan 23 hasta Benedicto XVI y hace referencia explícita al trabajo, a la opción preferencial por los pobres, al destino universal de los bienes, a la defensa de la vida y a la ecología integral. Me parece importante detenerme en este punto porque poco se habla ahora en un contexto cultural que se sacude casi siempre la deuda con el pasado y se olvida de la deuda en el cauce de la doctrina social cristiana que Laudato Si tiene con la historia, ya que le preceden décadas en las que antecesores del Papa Francisco han venido haciendo un llamado al cuidado de la casa común y que se construye una sinergia de respeto entre la humanidad y el resto de la creación. Haré un recuento breve
del legado que empieza en 1971, cuando el Papa Pablo VI, en su carta apostólica conmemorativa de los 80 años de la publicación de Rerum Novarum, dirigió a los fieles una invitación de talante profético relacionada con nuevas perspectivas, cito, hacia donde tiene que volverse el hombre o la mujer cristiana para hacerse responsable en unión con las demás personas de un destino en realidad ya común. Acá, fin de la cita. Las nuevas perspectivas indicadas por Pablo VI eran las de un problema social de envergadura que incumbe a la familia humana toda, entera, y fueron tratadas en el apartado titulado Medio Ambiente. Inciso A, la responsabilidad de un destino común. Pablo VI escribió hace casi medio siglo: mientras el horizonte de hombres y mujeres se va así modificando, partiendo de las imágenes que para ellos se seleccionan, se hace sentir otra transformación, consecuencia tan dramática como inesperada de la actividad humana. Bruscamente, la persona adquiere conciencia de ella debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, que corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación. No solo el ambiente físico constituye una amenaza permanente: contaminaciones y desechos, nuevas enfermedades, poder destructor absoluto. Es el propio consorcio humano el que la persona no domina ya, creando de esta manera para el mañana un ambiente que podría resultarle intolerable. La explotación irracional de la naturaleza no solo condena a muerte al medio ambiente, sino que plantea también un grave problema social y humano. El mensaje esencial de Pablo VI pasó de noche, como decimos coloquialmente, para los líderes económicos y políticos, tanto como para los creyentes de a pie durante décadas. De ahí la importancia de la reiteración que hace hoy Laudato Si, ese mensaje que necesita incluso ser resaltado. Entre los años 70 y principios de los 70, Juan Pablo II fue el primer papa que habló de las consecuencias expresas del crecimiento industrial, de las concentraciones urbanas masivas, del aumento creciente de energía. Años después, quien habló del crecimiento de esta conciencia ecológica fue Benedicto XVI, lo que hoy parece olvidarse. Durante su memorable viaje apostólico a Alemania frente al Parlamento Federal, dijo: la aparición del movimiento ecologista en la política alemana a partir de los años 70, aunque quizás no haya abierto las ventanas, ha sido y es sin embargo un grito que anhela aire fresco, un grito que no se puede ignorar ni rechazar porque se perciba en él demasiada irracionalidad, que sin duda tenía, por cierto. Gente joven se dio cuenta que en nuestras relaciones con la naturaleza existía algo que no funcionaba, que la materia no es solamente un material para nuestro uso, sino que la tierra en sí misma tiene dignidad y nosotros debemos seguir sus indicaciones. Y continuó: cuando nuestra relación con la realidad hay algo que no funciona, entonces debemos reflexionar seriamente sobre el conjunto y todos estamos invitados a volver sobre la cuestión de los fundamentos de nuestra propia cultura. Juan Pablo II habló mucho de la ecología del medio ambiente y fue él el que habló primero de esta noción de la ecología mexicana. Recordemos el caso de la encíclica Sollicitudo Rei Socialis en 87, afirmando que conviene tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado que es precisamente el cosmos. Afirmaba entonces las fuertes raíces bíblicas de la cuestión ecológica, resaltando como la limitación impuesta por el mismo Creador desde el principio y expresada simbólicamente con la prohibición de comer del fruto del árbol. A finales de los 80, el pontífice advirtió de la utilización de los recursos naturales no renovables, lo que se hacía como si fueran inagotables. En fin, hay una serie que recojo en el texto, pero que por cuestiones de tiempo no podré plantear todos, me adelanto un poco. El tema de la ecología se seguiría viendo en otros documentos posteriores, emitidos por Juan Pablo II, como el caso de la encíclica Evangelium Vitae, del 25 de marzo de 95, en la que aseveró que ante la naturaleza visible
estamos sometidos a las leyes no solo biológicas, sino también morales, cuya transición no queda impune. A manera de una síntesis muy apretada, Juan Pablo II estableció los lineamientos de la reflexión de la Iglesia con respecto al desafío ecológico, en la que el planteamiento central es la relación ineludible entre la humanidad y el resto de la creación. La crisis ambiental no solo es científica y tecnológica, es fundamentalmente una crisis moral. Desde el mensaje de paz con Dios Creador, paz con toda la creación de 1990 y de la Cumbre de Río en 92, inició el debate ecológico que lleva 25 años y que hoy el Papa Francisco vuelve a traer al centro de nuestra atención. Conviene traer a la memoria un hito importante en este proceso, con las múltiples intervenciones del patriarca ecuménico Bartolomé I, hoy también presente en Laudato Si. En 1997, por citar alguna, hizo explícitas las implicaciones del tema ecológico en términos de pecado. Cometer un crimen contra la naturaleza es un pecado. Para los seres humanos que hacen que las especies se extingan y destruyan la diversidad biológica de la creación de Dios. Para los seres humanos que degradan la integridad de la tierra, causando cambios en el clima y despojando a la tierra de sus bosques naturales y de sus humedales. Para los seres humanos que contaminan las aguas de la tierra, su terreno y aire, y en definitiva su vida. Todos estos son pecados. En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, Benedicto XVI retoma la triada inseparable ecología de la naturaleza, ecología humana y ecología social. En su mensaje, el Papa se pregunta, ¿qué tipo de desarrollo o no desarrollo se les impondrá por la escasez de suministros de energía? ¿Qué injusticias y conflictos serán provocados debido a la carrera por las fuentes de energía? ¿Y cómo reaccionarán los excluidos de esta carrera? Estas preguntas no las dejó Benedicto XVI bailando en el aire, sino que 3 años después retoma el tema para hablar con el mismo tono en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz en 2010. ¿Cómo permanecer indiferentes ante los problemas que se derivan de fenómenos como el cambio climático, la desertificación, el deterioro y la pérdida de productividad de amplias zonas agrícolas, también de la contaminación de los ríos, de las capas acuíferas, la pérdida de la biodiversidad, el aumento de sucesos naturales extremos, la deforestación de las áreas ecuatoriales? El que el Papa planteara estas nuevas preguntas en su mensaje no fue cosa de la espontaneidad. Detrás venía planteando el tema en su encíclica Caritas in Veritate. Con su llamado comprometía en especial a los cristianos. Para Benedicto XVI, la ecología nos atañe de manera directa. Cito, la Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y la debe de hacer valer en público. Y al hacerlo, no solo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen a todos, debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo. Llegamos a Francisco. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco alzó la voz de la Iglesia Universal al debate ecológico mundial. Es el hombre, decía, el que maltrata la naturaleza continuamente. Nos hemos adueñado un poco de la naturaleza, de la hermana tierra, de la madre tierra. Recuerdo, ustedes me han oído contar eso, decía, que un viejo campesino me dijo una vez, Dios perdona siempre, ya nos lo decía el cardenal Maradiaga, los hombres perdonamos pocas veces, la naturaleza nunca perdona. En su enseñanza se ve claramente la continuidad con sus predecesores. Ecología humana, ecología medioambiental caminan juntos. Un concepto clave del Papa Francisco en este tema es el concepto de custodia de la tierra. Es precisamente con estas palabras que el Papa comenzaba su pontificado. La vocación de custodiar, decía, no solo nos atañe a nosotros, los cristianos, sino que tiene una dimensión que antecede y que es simplemente humana, corresponde a todos. Es custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en el libro del Génesis. Inscrita sólidamente en el magisterio social, como he intentado mostrar aquí,
Laudato Si incorpora, sin embargo, elementos novedosos, revolucionarios diríamos, concentrados en el numeral 16. Me refiero a la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que el mundo está todo conectado, las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía, el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. Laudato Si tiene un aire de familia con Latinoamérica. Su deuda con el documento de Aparecida es notable, sobre todo en la manera como aborda la cuestión ecológica y en el método teológico que subyace, mirar la realidad desde la identidad cristiana, juzgarla y discernirla desde la escritura y la teología con la esperanza como guía. Da cuenta la encíclica de una fe festiva, confiada, que dialoga con la vida, una tarea evangelizadora que mire la realidad y descubre en ella gozosamente la presencia salvífica de Dios. El aire de familia se acentúa con la mención que se hace de comunicados de las conferencias episcopales de distintos países, entre ellos México, que va relacionándose con situaciones en Nueva Zelanda, el sur de África, Filipinas, Canadá, Estados Unidos. Una mirada de conjunto a la casa común que estamos empeñados en convertir en un enorme basurero. Marco socioecológico que nos interpela para ir cerrando. Después de haber pagado de alguna forma nuestro olvido del llamado que durante décadas los pontífices han hecho al cuidado de la ecología, nos quedamos haciendo la pregunta: ¿por qué dentro todo el amplio abanico de temas posibles a abordar en una carta encíclica, el Papa Francisco escogió hablar de la casa común? Podemos dar una respuesta diciendo que Francisco, desde el inicio de su pontificado, se ha mostrado muy sensible hacia el otro, a los problemas y situaciones que nos aquejan, a los ciudadanos de a pie, más allá de los creyentes del círculo de los buenos. Por eso, con esa mirada crítica y cariñosa que pone hacia el mundo, no deja de advertir que estamos inmersos en un contexto cosmopolita, donde la democracia se ha tornado deliberativa, como diría Habermas, y por eso la búsqueda de un consenso es esencial. Alcanzar el entendimiento, por supuesto que no es fácil. Para ello se requiere, como propone también Habermas, de una acción comunicativa. Los participantes de la comunicación estructuran su acción hacia un objetivo común, considerado, digno y razonable. Con otras palabras, pero de esto nos hablaba el cardenal Maradiaga en el video, lo mismo que el doctor Sarucán. Más allá de fines individuales o de agendas, el Papa Francisco alza la voz al mundo e intenta convencer sobre la importancia de preservar el hogar común, el único que tendremos. En este nuevo llamado que se nos hace a todos desde la Iglesia, no podemos ignorar datos que son verdaderamente preocupantes, cifras que nos gritan que ya no basta con que nos preocupemos, sino que tenemos que actuar ya para poder revertir el deterioro. Coexistimos con más de 1.000 millones de personas que viven en pobreza extrema, más de 3.000 que tienen una alimentación suficiente, 60 millones que mueren anualmente de hambre y 14 millones de jóvenes de menos 15 años que mueren de una muerte prematura antes de su tiempo a consecuencia de enfermedades derivadas del hambre. Las decisiones que hemos tomado durante décadas nos han llevado a que grandes ciudades del mundo presentan cada vez peores condiciones de agua y de aire, afectando los sentidos de la población. La UNICEF afirma que 22 millones de niños crecen en medio de afectaciones climáticas y que anualmente fallecen 500,000 de ellos por enfermedades respiratorias contraídas a raíz de la contaminación del aire. En 2030, entre 1.000 y 3.000 millones de personas más formarán parte de la clase media global, pero lo que es peor, con pautas de consumo iguales que las de la clase media adinerada. Esto es verdaderamente desgastar el planeta. Tal situación es un claro ejemplo no solo de las consecuencias de un modelo económico voraz, sino también de la censura de los aparatos políticos en relación a los problemas sociales.
En este sentido, es muy claro observar la explotación desbocada de los recursos que guía muchas economías, lo que alcanza ya un punto crítico. La anterior sentencia se ejemplifica mejor que en otro tema, en el caso del petróleo, siendo el núcleo de las economías de diversos países, pero que ahora padece una estrepitosa caída en el precio. Un año atrás, recordemos, se vendió un barril de crudo en el mercado internacional en $103. Hace unos días se vendía por debajo de los 42, más lo que se acumula en la semana. En Irak, donde el Estado Islámico y facciones y prácticas políticas sectarias amenazan constantemente la estabilidad, nuevos problemas sociales han surgido con violentas protestas en contra de la inutilidad del gobierno por proveer de energía eléctrica y al mismo tiempo con las notables ausencias de las supuestas sumas millonarias obtenidas a través del petróleo. Rusia, uno de los principales productores, presenta la situación irónica de que los consumidores de ese país pagan más por las importaciones de crudo. En Ecuador, donde las ganancias del petróleo han caído casi a la mitad desde el año pasado, miles ocupan las calles cada día con un creciente enojo hacia las políticas económicas. ¿Y qué decir de México, donde el precio del crudo se ha desplomado en los últimos días? El gran problema resulta el enriquecimiento de unos pocos, pero además la devaluación y la sobreexplotación de un producto básico no renovable. Este breve recorrido, este breve repaso que acabo de dar al contexto socioecológico en el que Papa Francisco nos presenta Laudato Si, a muchos parece alarmistas, pero hay que decirlo, es reflejo fiel de nuestra realidad. Quizá lo más importante es que a pesar de la gravedad de la situación, el Papa encuentra una vez más razones para la esperanza, confiados en que podremos encontrar, ahora sí, con nuestra acción, soluciones viables todavía. A manera de conclusión, hasta aquí hemos visto cómo Laudato Si es una encíclica ecológica, pero no en un sentido reductivo, sino amplio. Es una alabanza a la vida, como su nombre lo dice, y una llamada a protegerla donde quiera que ésta se encuentre amenazada. Para cerrar, quiero retomar a Habermas y su descripción del orden político internacional en términos no democráticos, un sistema de negociación regido por el intercambio justo entre democracias, cuyo derecho primordial es la propia determinación a través de la ley. Sabemos que es difícil el consenso, pero aún así se puede lograr. Habermas cree que la posibilidad de crear una identidad política común más allá de la nacionalidad, sin la cual solo existiría una simple solidaridad moral, ¿no?, es una coincidencia en la base ética. Y aquí encontramos un encuentro notable con el pensamiento del Papa Francisco, quien propone la encíclica a no creyentes, a creyentes, y se propone como universal. La base ética, los principios universales, no destruyen la especificidad de una comunidad, sino que por el contrario conforman una identidad común dotada de conciencia histórica, de ética, de empatía. El Papa rompe con la idea equivocada de una ecología separada de la vida humana y coloca a la Iglesia, ya nos decía, pues de nuevo, tanto el cardenal Maradiaga como en el caso del doctor Sarucán, como un actor social que se ocupa y preocupa de las situaciones humanas concretas, una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático, un nuevo modelo de desarrollo global. Cierra el Papa y cierro yo mi presentación. No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. Como personas de buena voluntad, los que estamos aquí, estamos obligados a cuidar de nuestra casa común y de aquellos que la habitamos, sobre todo de aquellos más vulnerables. No cabe ya lugar para la indiferencia frente al sufrimiento y la tragedia del otro. Muchas gracias.